En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso bolso para la playa. Es un diseño práctico y muy fácil de hacer que estoy segura que les va a encantar. Bienvenidos una vez más a mi canal. Las medidas para los moldes se las dejaré a continuación, pero también se las voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que lo puedan dibujar a mano alzada. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Necesitaremos 4 ojales de 1.5 centímetros de diámetro en su interior. Estos se colocan manualmente, pero también podemos utilizar los que se colocan con máquinas. Necesitaremos 1.40 centímetros de soga del grosor que les guste y también que entre por los ojalillos. También necesitaremos 50 centímetros de cierre. Sin más demora, comenzamos con la confección. Para la parte externa voy a utilizar cordura y lo primero que haremos será colocar la pieza de la base de esta manera, haciendo coincidir el corte. En esta parte le vamos a doblar 1 centímetro hacia el lado del revés en todo el borde y luego le pasamos un pespunte. Seguimos pespunteando todo el contorno para unir ambas piezas. En el siguiente paso vamos a coser la vista superior. Enfrentamos derecho con derecho de esta manera y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser la otra vista. Ahora vamos a armar el bolsillo interno con marco. Vamos a necesitar un cierre de 29 centímetros. En el centro de la pieza del marco vamos a hacer una abertura de 26 centímetros y en cada extremo vamos a hacer unos cortecitos en triángulos. Ahora en la parte del revés vamos a pegar los contornos de esta manera, el externo y la abertura del centro. Lo colocamos en una de las partes del forro, centramos muy bien y lo ubicamos a 4 centímetros del borde superior del forro y cosemos por el borde externo. Ahora le retiramos esta parte de aquí. Para el forro estoy utilizando tela silver. Lo siguiente que haremos será armar la funda con el cierre. Enfrentamos el revés del cierre con el derecho del forro y cosemos. Luego el otro lado del cierre lo vamos a unir al otro extremo de la funda de esta manera. Y cosemos. Cortamos por la parte inferior de la funda y abrimos. Luego, sobre el cierre vamos a colocar la abertura del marco. Centramos bien y cosemos. Luego de coser, cerramos la funda. Lo siguiente que haremos será armar el otro bolsillo. Doblamos la tela de esta manera, cosemos por los lados y en la parte inferior le vamos a dejar una abertura para luego darle vuelta. Lo colocamos en el otro lado del forro, lo ubicamos a 4 centímetros del borde superior
Lo centramos bien, sujetamos y cosemos. Yo le pasé una costura en el centro del bolsillo de esta manera, pero esta parte es opcional. En el siguiente paso vamos a armar la vista interna. En uno de los extremos del cierre vamos a abrirlo de esta forma y le vamos a hacer un doblez. En este caso lo voy a pegar quemándolo con un encendedor. También lo podemos sujetar con alfileres y nos va a quedar de esta manera. Lo enfrentamos derecho con derecho en uno de los lados de la vista, dejando aproximadamente 1.5 centímetros desde el extremo, sujetamos y cosemos. Pero antes de llegar al final, aproximadamente también 1.5 centímetros, haremos un atraque. Luego enfrentamos la pieza de forro derecho con derecho y cosemos de esta manera por el lado que cosimos el cierre. Al llegar al final, apartamos el cierre para no coserlo por accidente. Le cortamos las esquinas, le damos vuelta y luego le pasamos un pespunte por todo el contorno. En el otro lado del cierre vamos a coser la otra parte de la vista de la misma manera. Le marcamos el centro en ambos lados y luego lo vamos a unir al otro lado de la vista externa, que también le vamos a marcar los centros. Ahora vamos a unir derecho con derecho haciendo coincidir las marquitas y cosemos. De igual forma unimos el otro lado. En el siguiente paso le vamos a unir la pieza de forro. Enfrentamos derecho con derecho en ambas piezas de esta manera y unimos borde de la vista con el borde del forro. Y pasamos costura. Aquí debemos tener en cuenta que el bolsillo con cierre nos quede para la parte trasera. Luego unimos el otro lado. Para más comodidad le sacamos el deslizador. Ahora acomodamos de esta manera que el forro nos quede hacia un lado, la parte delantera hacia el otro lado y vamos a hacer coincidir las vistas. Acomodamos bien y también vamos a hacer coincidir todas las costuras. Sujetamos y cosemos todo ese lado. Luego vamos a pasar costura en el otro lado, pero en la parte del forro vamos a dejar un espacio sin coser. Y lo siguiente que haremos será unir cada uno de los cuadraditos donde vamos a formar la base, así de esta manera, en la parte del forro y en la pieza externa. Y pasamos costura a cada uno de ellos. Lo siguiente que haremos será darle vuelta.
Ahora vamos a doblar esta parte de la vista, introducimos el forro hacia adentro, acomodamos, sujetamos, comprobamos que ambos lados nos queden a la misma altura y le pasamos un pespunte por todo el contorno. Le colocamos el deslizador y en el extremo le vamos a coser un tope. En el siguiente paso le vamos a colocar los ojales y lo haremos manualmente. Los colocaremos en el centro de la pieza y a 20 centímetros de separación marcaremos el diámetro del círculo del centro . Y luego los voy a recortar con unas tijeras. En caso de no contar con estos tipos de ojales y con este tipo de sogas, le podemos colocar manijas del mismo material. También podemos utilizar algún tipo de cinta. Y después de abrir cada uno de los agujeros, le colocamos los ojales. Y lo siguiente será colocarle la soga. Y por último, le cerramos la abertura. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.